Esto es Las Sentencias a Debate, programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Qué gusto que nos acompañen. Hoy analizaremos el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 80-2019, donde el Tribunal Electoral multó al PRI por actos discriminatorios contra el entonces candidato a gobernador de Puebla. Acompáñenos. Ya están aquí con nosotros en el estudio Francisco Zorrilla Mateos, académico de la UNAM, bienvenido. Muchas gracias. Y Rodrigo Escobar Garduño, quien es secretario de Estudio y Cuenta del magistrado Indalfer Infante, bienvenido también. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a comenzar con este interesante asunto. Si nos regalas una semblanza, Rodrigo. Como ya lo comentaste, de revisión del procedimiento especial sancionador, que se instauró a partir de una denuncia que presentó el partido Morena en el proceso electoral del Estado de Puebla en contra del PRI por la difusión de un promocional en su versión de radio y en su versión de televisión, donde el partido consideraba que se hacían expresiones que discriminaban al entonces candidato Miguel Barbosa al afirmar que estaba enfermo. Y para no inventar de memoria, voy a señalar, digamos, textualmente lo que decía los promocionales. En el primer diálogo decían dos personas platicando: ¿has escuchado las propuestas de los otros candidatos? Sí, pero uno está enfermo y no puede gobernar, el otro ya se robó mucho dinero. En un segundo diálogo dice: por cierto, amiga, ¿ya sabes por quién vas a votar? Hay uno que dicen que está enfermo. Estas dos expresiones fueron las que analizó la sala especializada de este tribunal y concluyó que efectivamente consistían en expresiones que discriminaban a una persona, en este caso el candidato Miguel Barbosa, por considerar que estaba enfermo o que está enfermo, y lo cual fue materia de impugnación por parte del partido sancionado, que en este caso fue el PRI, quien consideraba que estas expresiones estaban amparadas bajo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que se daba en el marco de una crítica fuerte que debe regir en los procesos electorales y que, pues, por lo tanto, no se le debería sancionar. Esto fue lo que fue materia de análisis y, si quieres, ahí me quedo para que tú nos plantees cómo desarrollamos esta plática. No, excelente síntesis. Creo que de ahí podemos partir. Algunos bullets, ¿no? Tienen que ver con la discriminación, con el procedimiento especial sancionador, la sala especializada que tiene que ver si eso realmente amerita una multa o no. Y pues vamos con Francisco para que nos dé su opinión. Bueno, yo creo que se trata de una sentencia muy importante en lo que tiene que ver con comunicación política y libertad de expresión. A mí hay tres temas que me llaman poderosamente la atención. La primera, que tiene que ver con la sentencia de la Sala Regional Especializada, y es que distingue entre dos tipos de spots, ¿no? En uno, en donde hacen referencia, como ya nos dijo Rodrigo, a que un candidato está enfermo y no puede gobernar, y entonces determinan que aquí sí se está, digamos, infringiendo la libertad de expresión, y hay otro spot que pertenece a la misma campaña y en donde hace referencia a que no van a votar por un candidato enfermo, sino van a votar por un candidato, digamos, que está sano. Y entonces me parece que hay una distinción, digamos, un poco ilógica o injustificada, porque finalmente los dos spots pertenecen a una misma campaña y transmiten un mismo mensaje, ¿no? Y en ese sentido, creo que si se determinó sancionar por uno, debiera de sancionarse por los dos, porque comunicativamente es el mismo mensaje. El segundo punto que me parece muy relevante en esta sentencia es que, digamos, que se aparta de un criterio de la Sala Superior, que hay una jurisprudencia relacionada con la libertad de expresión y el sistema dual. Es decir, en la sentencia de la Sala Superior se hace una distinción entre los servidores públicos y personas privadas con exposición, digamos, pública, ¿no? Sí. Y la jurisprudencia de la Sala Superior lo que dice es, no distinguen personas, sino en actividades, y básicamente nos dice que tanto las actividades de los servidores públicos como de personas sujetas a una exposición pública están sí sujetas a un escrutinio mayor, pero aquí únicamente puede restringirse la libertad de expresión cuando se difunda información falsa de estas personas, o bien cuando se difunda de manera maliciosamente. Y en el caso de la Sala Superior lo que se dice es, aquí se está infringiendo digamos, la libertad de expresión y puede haber una afectación porque no hay un nexo causal
entre, digamos, la información que se da, por ejemplo, en este caso, que el candidato está enfermo, y cómo eso afectaría su desempeño. Creo que aquí había una distinción importante. Y la tercera, que me parece relevante, y digamos que es una crítica común a algunas sentencias, no solamente de la Sala Superior, sino también de otros tribunales en general, que tiene que ver con el test de razonabilidad, ¿no? Algunos académicos lo han señalado de manera muy puntual, y esto es que en nuestras sentencias no tenemos, digamos, vistas de manera general una metodología común para el test de razonabilidad. Y entonces, aunque la decisión pueda, digamos, ser correcta o ir en la dirección adecuada, en la medida en que no tenemos una metodología, por ejemplo, como el caso del test alemán o el test americano o el test colombiano, o no tenemos un test mexicano, pues digamos que el test de razonabilidad como herramienta de argumentación pierde un poco fuerza y podemos caer en argumentos que pueden considerarse como dogmáticos, ¿no? Básicamente, estos 3 puntos yo los vería en esta sentencia que, repito, es muy relevante para la comunicación política y para la libertad de expresión en materia política electoral. Sumamente interesante porque pues finalmente la libertad de expresión, como cualquier libertad o derecho, pues a veces tiene límites o tiene que matizarse y eso es parte del trabajo de un tribunal constitucional como la Sala Superior. También es interesante que pues finalmente en una campaña, en una polémica electoral, pues debe mediar también el criterio de la gente, debe favorecerse la discusión política, y como dicen, a veces tenemos la piel muy sensible, aunque también es un tema de hasta dónde la ironía, hasta dónde es un acto discriminatorio, y esto que sugiere sobre el test de razonabilidad me parece interesante. Sí, a mí se me hacen muy interesantes digamos, empezaría por el final. Creo que sí, y lo hemos escuchado el otro día también en una plática en la Universidad Libre de Derecho, nos comentaban ese esquema, y creo que como tribunal, los secretarios, quienes desempeñamos esta función, sí tenemos que hacernos cargo de estas críticas porque son muy importantes, sobre todo para la consistencia argumentativa de nuestras sentencias, acerca de una ausencia, de una carencia, de una metodología, como que es un poquito, no sé, me recuerda aquella, perdón por el símil, aquella película de José Alfredo Jiménez cuando le dicen, a ver, maestro, componga, y dice, no, es que yo compongo, pero de chiflidito, ¿no? Sí. De oído. Exacto. Entonces, luego a veces se proyecta así, ¿no? De lo que medio entiendo, lo que medio creo, sin mucha metodología, en algunos casos, no en todos, ¿no? Sí. Entonces, quizás sí valdría mucho la pena reflexionar este punto y ir depurando una metodología propia, una metodología o un criterio judicial mexicano acerca de cómo desarrollar este tipo de procedimientos. Y no solamente pasa con el test de razonabilidad, creo que también ha pasado con el de proporcionalidad, creo que también con la ponderación, también tenemos por ahí algunas cuestiones donde sonó bien agarrar un poquito del alemán, sonó bien agarrar un poquito del americano, y entonces ahí vamos como tropicalizando algunos métodos interpretativos, pero sin una misma línea. Cada secretario a veces toma más elementos de uno o se confunden algunos pasos, en fin. Entonces yo creo que sí, esta parte sí la tenemos que reflexionar e interiorizar muy bien y empezar a diseñar un esquema mucho más acabado. En cuanto al tema, al segundo de los temas, acerca de la diferencia que hay entre el criterio de la Suprema Corte y los criterios que ha seguido la Sala Superior, yo lo entiendo en la medida, en la naturaleza distinta de las funciones que aquí se ejercen, ¿no? Incluso la primera disyuntiva que se nos planteó cuando analizamos este caso fue, bueno, a ver, el tema de la salud de los funcionarios, porque también, o sea, ese es todo un debate, ¿no? Incluso pues en México se han presentado solicitudes de información de la salud de Vicente Fox, de Calderón, de Peña Nieto, y es un debate que está ahorita todavía, hasta qué punto la ciudadanía tiene derecho a acceder a la información de funcionarios, y nosotros agregamos y de las personas que aspiran a ser funcionarios, ¿no? Entonces, por eso nosotros establecimos esta idea del nexo causal, porque más allá de que se
de que se exponga persona, o sea, la persona decida exponerse públicamente a este escrutinio, creemos que sí debe existir una razonabilidad del por qué, en este caso, si es necesario, si es idóneo, si es pertinente que el ciudadano conozca una determinada condición que en otros casos, pues a nadie le importaría, ¿no? O sea, si nosotros padecemos alguna enfermedad, espero que no, bueno, pues es totalmente inclusive irrelevante que nosotros nos pongamos a decir, oiga, fíjense que les comento de una vez que, no, pues eso, para el tema que nos trae aquí no es importante. Pero si vas a desempeñar una función de gobierno, a lo mejor al elector sí le interesa saber en qué andas, cómo andas, si vas a poder desempeñar bien la función, si a lo mejor pues, vas a concluir con el sexenio, ¿no? Con el periodo para el que te elegimos, porque luego, incluso Puebla es como el caso evidente. Paradigmático. O sea, 10 días después fallece la gobernadora y eso genera todo un problema político en la entidad. Entonces, ¿qué va a pasar si el siguiente gobernador tiene algún problema de salud? Y entonces, por ahí pensamos que sí, exactamente. Si te parece, vamos a un corte y podemos volver con esto que me parece es muy importante y si debe o no la sociedad conocer pues, estos problemas de salud de los candidatos. Entonces, vamos a un corte. Estamos analizando el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 80-2019. Vamos a un corte y volvemos. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Qué bueno que siguen con nosotros en las sentencias a debate. Estamos analizando esta multa que impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al PRI por actos discriminatorios contra el entonces candidato a gobernador de Puebla. Francisco, ¿qué nos puedes decir sobre este asunto de las enfermedades de los candidatos? Bueno, yo me quedaría, ahondaría en dos temas que ya tocó Rodrigo, que me parecen relevantes. El primero, nuevamente, el asunto del test de razonabilidad. Me parece que es un tema que además el Tribunal Electoral tiene las herramientas, por ejemplo, para desarrollarlo de manera jurisprudencial y creo que es un asunto que ya varios magistradas y magistrados, digamos que lo tienen en la mira y supongo que en los próximos años tendremos, digamos, un criterio un poco más consistente. El segundo tema que me parece central tiene que ver precisamente con este criterio y la distinción con la jurisprudencia de la Suprema Corte en relación con la libertad de expresión y este criterio dual. Me parece y me llama mucho la atención que pareciera que el nuevo criterio de la Sala o este criterio de la Sala en materia político-electoral pues es mucho más restrictivo que los que venía manejando en el sentido de que se requiere la comprobación de este nexo causal. Es decir, como un poco discutíamos fuera del aire, la jurisprudencia de la Suprema Corte digamos, tiene una aplicación perfectamente en materia civil, materia mercantil, por ejemplo, en algunos productos, no sé, los productos milagro, productos médicos, etcétera, en donde se requiere un cierto grado, digamos, de comprobación de sus cualidades. Sin embargo, lo que había venido sosteniendo la propia Sala Superior y la Corte es que en materia político-electoral, en las campañas, se requiere de un debate vigoroso, sustantivo, a veces ríspido, y entonces en esta lógica uno pensaría que hay una libertad mayor. Sin embargo, digamos un poco restringiendo este criterio, lo que dice la Sala es, no, pero es un hecho público notorio que uno de los candidatos está enfermo, pero la forma en cómo se utiliza sí le podría generar una afectación en su vida privada, ¿no?
ahí en este tema a mí me genera, digamos, ciertas dudas, ¿no? Porque si es un tema, digamos, que es público y notorio, me parece que la afectación a su vida privada pudiera darse siempre y cuando se generara digamos, una real malicia, como el caso de la Suprema Corte en el caso de la libertad de expresión, o se difundiera información falsa. Claro que la campaña, digamos, el mensaje general, lo que trata de dar a conocer es que este candidato, por su enfermedad, tiene una desventaja para gobernar, y en ese sentido, la otra opción del PRI, su candidato, pudiera ser mejor, ¿no? Sería viable. Exacto. Entonces, yo creo que aquí sí tenemos un criterio importante de la Sala Superior, porque se aparta, digamos, digamos, canal de asuntos en donde había venido esa tendencia, en donde, digamos, el debate era mucho más amplio y restringe la forma en cómo se van a llevar a cabo las campañas, ¿no? Es decir, es una restricción, creo, en la libertad de expresión que no tienen ni las campañas de compañías médicas o de productos alimenticios, ¿no? Entonces, en las próximas campañas electorales habría que cuidar mucho lo que se dice, aún cuando no se diga de manera directa. Entonces, creo que es importante digamos, este viraje. Sí, ahí, yo creo que habría que tener en cuenta que es incurrimos o el análisis parte también del análisis de una categoría sospechosa. O sea, no es cualquier referencia. O sea, no es, por ejemplo, incluso cuando a uno lo acusan de ratero, ¿no? Sí. El otro no dice nada. Si hubiera venido el otro, o quien se sintiera aludido, ¿no? Por esa expresión, ahí no, quizá el análisis no hubiera sido de la misma entidad, a lo mejor hubiéramos seguido el mismo camino de decir, a ver, es libertad de expresión, es un debate ríspido, dense hasta con la cubeta. Aquí el problema es que el análisis parte de la mención a una categoría sospechosa. ¿Cuáles son? Pues las personas que tienen una condición de salud. Y más allá, no solamente, y quizá si no quedó bien establecido en la sentencia, podría ser un tema, pero también la idea de la que partió la Sala Superior, la mayoría de los magistrados y magistradas, fue que no solamente se refería al candidato, sino que generaba la idea, o sea, estos estereotipos de es que las personas enfermas no pueden gobernar. Bueno, a ver, espérame, pues es que depende de qué enfermedad tenga yo, ¿no? Exacto. O sea, si porque el comercial, el promocional es tan genérico que cualquier cosa cabe ahí, desde una gripa. Enfermedad mental. Sí, pues sí, a lo mejor esas serían muy relevantes, ¿no? O sea, a lo mejor saber el estado de salud emocional de un candidato, pues podría ser importante en la decisión del electorado. Pero aquí, como el promocional era tan genérico que cabía cualquier cosa, entonces lo que la sala considera es, estamos reincidiendo, estamos generando, reforzando estas ideas de que ciertos grupos sociales tienen disminuidas ciertas capacidades que los inhabilitan para el ejercicio de una función pública. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana se nos dijera, es que él es homosexual y por tanto no puede gobernar, con todo y que haya libertad de expresión, con todo y que haya debate ríspido, no creo que pudiéramos permitir en promocionales o en propaganda que se produjeran ese tipo de expresiones. Aun y cuando se dijera, bueno, es que nos estamos dando con todo y que la ciudadanía decida, ¿no? Hay ciertas cuestiones, incluso a riesgo de decir que tenemos la piel muy delgada, como comentabas hace rato, creo que hay ciertas expresiones que en la propaganda, y sobre todo en la propaganda política, por el impacto que genera y por la trascendencia que muchas veces tiene, que polariza a las sociedades, creo que sí debe haber un cierto cuidado en la forma en cómo los partidos políticos hacen ciertos planteamientos y hacen ciertas críticas a sus contendientes, ¿no? O sea, que las críticas vayan dirigidas, o sea, el tribunal no va a decidir cómo se plantee o cómo armen sus campañas promocionales, pero sí debe haber una serie de estándares mínimos de por dónde debe transitar la comunicación política. Bueno, finalmente sí es un asunto al parecer polémico. Me parece que efectivamente tendríamos que ir hacia generar herramientas argumentativas propias. Yo creo que
los híbridos hasta un cierto punto están bien, pero sí tenemos características peculiares, sobre todo considerando que si es un tribunal electoral hay cuestiones políticas, por ejemplo, no hay un test que evalúe propiamente esas cosas. Y lo otro que me parece muy interesante es este debate hasta dónde restringir la discusión política y que pues efectivamente tiene que constantemente estarse revisando en aras de que ni sea tan restrictivo ni sea tan amplio que dé lugar a la malicia. Yo les pediría, si me regalan así como una conclusión, empezamos contigo, Francisco. Claro, bueno, yo diría que es un asunto interesante y complejo. Todos los asuntos que involucran libertad de expresión en materia política electoral tienen un grado de complejidad importante, y yo con lo que me quedaría es, yo veo un criterio novedoso, un criterio que se aparta del que había venido sucediendo, por ejemplo, la Corte en materia de libertad de expresión, porque en el caso de la Corte centra sus razonamientos en función de las actividades que realizan las personas que si se inscriben en un ámbito de relevancia pública o privada, y en el caso de las salas se centra mucho más a la persona, y por eso se va con esos temas, por ejemplo, de la discriminación, que también es un tema muy relevante, ¿no? Y el segundo asunto que me parece que vale la pena, digamos, resaltar, y que seguramente se seguirá presentada en otras resoluciones de los tribunales electorales, que es decir, qué tanto en la salud pública de un gobernante, de una persona pública, es de relevancia, ¿no? Por ejemplo, en Alemania actualmente se discute la salud de la canciller Angela Merkel, porque en varios eventos ha tenido algunos temblores, digamos, y lo mismo ha sucedido con otros mandatarios, incluso en la historia política mexicana. Es ampliamente conocido que en algunos momentos en el Partido Revolucionario Institucional, antes de que se, digamos, destaparan los candidatos, había un check de su salud, ¿no? ¿Por qué? Porque es una función pública que requiere de determinadas exigencias, y precisamente también hay unas consecuencias de carácter político, como el caso de Puebla con lo que sucedió con la gobernadora que falleció en un accidente, y entonces que se generan cuestiones de gobernabilidad que sí pueden ser o que sí son de interés del gobernado, y que puede ser un elemento de discusión para el electorado. Entonces yo me quedaría con esos dos temas. Creo que es un criterio importante y vale la pena, digamos, seguir discutiéndolo en sucesivas. Muchas gracias, Francisco. Telegráficamente, porque se nos acaba. Igualmente, o sea, el compromiso, por lo menos personal, de reflexionar sobre el tema del análisis más acucioso de este tipo de test, por ejemplo, de razonabilidad, el test de ponderación, de proporcionalidad y demás, para que no haya afirmaciones dogmáticas. Y también pues, me quedaría con la importancia, sobre todo, de la salud de los gobernantes. El caso de Angela Merkel, o por ejemplo, el caso de Eisenhower, cuando se descubrió que estaba enfermo, el Dow Jones se desplomó. O sea, la relevancia que sí tiene en económica, no solamente política, sino también económica en un país, y luego en estas etapas en las que estamos, sí hablan de que es un tema que hay que seguir reflexionando sin irnos hacia el otro lado de propiciar afirmaciones vacías, que lo único que tengan es por objeto pues, denostar al candidato sin que haya un trasfondo de por medio, sin que haya una vinculación con el ejercicio de la función pública. Pero de que es un tema de lo más relevante, me queda claro. Sin duda. Muchísimas gracias. Esto es muy padre el debate. Esperamos que nos acompañen en otra ocasión. A la orden. Gracias. Gracias. Bueno, pues esto fue las sentencias a debate. Qué gusto que hayan estado con nosotros. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Conoce más de tu derecho electoral.